Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Everything must go on, nos dice nuestro querido Kane Parsons hace tan solo unas horas. Y yo, que debería andar por ahí de vacaciones, he cometido el error de, después de quedarme solo en casa unas horitas porque mi pareja se tenía que ir a hacer una visita familiar express. Me quedé aquí solo en casa y en vez de hacer como la mayoría de solteros de este mundo, irme por ahí a un bar a, bueno, pues hacer cosas muy malas, me he quedado aquí en Madrid muerto de calor con el gato de mi hermana, que está por aquí en primer plano. Gilda, saluda a nuestra audiencia. Bueno, eso es. Y he visto el último corto de Kane Parsons y me he puesto a tomar notas. Me he puesto a tomar notas no solo por el corto en sí, que ya digo que lo podéis encontrar en el canal de Kane Parsons, ahora llamado Kane Pixels, que se llama Everything Must Go On, todo debe seguir, sino que me he puesto a tomar notas, podríamos decir, sobre, bueno, aquí la tenemos en primer plano haciendo de las suyas. Está así todo el día. Me he puesto a tomar notas sobre toda la mitología de Backrooms en torno al simbolismo luciferino y he subido una entrada al respecto al blog Hijos de la Sabiduría, que creo que es recomendable, aunque vaya a reproducir yo aquí el contenido de esta entrada al blog, es recomendable ir para ver las imágenes. He tratado de poner bastantes imágenes en el blog y creo que ha quedado chulo, ¿no? En ese sentido. Bueno, después de ver este último corto de la ya larga mitología de las backrooms, pues claro, ocurre que cada vez crece más y más el mundo de backrooms y el interés que tiene este último corto es que ya asume lo que ha ocurrido en la película dentro del mundo backrooms. Así que por ese lado creo que es muy interesante, ¿no? Ya le dedicamos un directo en verano a la película de Backrooms. El que quiera verlo, pues está en nuestra sección de directos, donde hablamos de Borges, hablamos de Escher y hablamos de tantas referencias que puede tener la película. Aparte, hablamos también de lo que yo creo que es fundamental, que es entender Backrooms como algo, un fenómeno cultural que habla de la propia cultura. Es decir, yo diría que uno de los fenómenos centrales de reflexión sobre la cultura en el siglo XXI, lo digo así, particularmente esa intersección entre cultura e Internet, ¿no? Y además en un momento en el que la cultura norteamericana, que ha sido la hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial, ya está en clara decadencia y precisamente creo que el producto audiovisual que mejor ha entendido esto es toda la serie de cortometrajes de Parsons y la propia película. La película está lejos de ser una obra maestra, visualmente podríamos ponerle muchos peros, incluso argumentalmente, pero aún así creo que es una película sólida y que sobre todo el interés que tiene es, ya digo, como fenómeno cultural. Entonces, el primer libro que quiero mencionar para el programa de hoy es este de aquí, Piranesi, de Susanna Clarke. Susanna Clarke es una escritora británica que solo tiene dos novelas publicadas, las dos están traducidas a español por la editorial Salamandra. La primera se llama Jonathan Strange y el señor Norrell, que es una novela muy extensa donde se habla de magia en el siglo XIX en Gran Bretaña. Esta es una novela mucho más breve, que básicamente cuenta la historia de Piranesi, este famoso arquitecto de espacios imposibles, espacios cerrados, que es una de las grandes inspiraciones del universo Backroom, donde no hay luz solar y donde es muy difícil escapar, ¿no? Y que, pues como ocurre con el propio Escher, como ocurre con Borges, como ocurre con Calderón de la Barca, como ocurre con todos los grandes autores neobarrocos, Philip K. Dick, a partir de la reflexión de un personaje, una serie de personajes que están atrapados en un espacio cerrado, como por ejemplo Truman en el show de Truman, podemos poner ese ejemplo, pues plantea otra pregunta de más hondo calado, que es sobre la realidad, sobre si ya la realidad es en sí una trampa. Cosa que me parece acertada porque
ahora que con el caso Epstein lo conspiranoico, lo conspirativo se ha vuelto mainstream, pues yo creo que se ve muy bien también la decadencia dentro del mundo de las conspiraciones. En los años 90, 2000, uno todavía encuentra libros conspiranoicos de esa época, donde a partir de conspiraciones concretas, de nombres concretos y demás, se pasa a la conspiración genérica, que es la conspiración de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué se nos cuenta de la realidad y qué no se nos cuenta? Y yo creo que con el caso Epstein se ve muy claramente que ahora hay muchísimo ruido en torno a lo que hacen las élites, a quien rinden culto, qué rituales, qué conexiones y demás. Bien, vale, ahora sabemos que las élites practican determinados cultos, hacen sacrificios y rituales y demás. Muy bien, ¿y qué? Pues nada, lo seguimos inflando, lo convertimos en un espectáculo y la cosa no llega a ninguna parte. Yo creo que el interés es entender que ese esquema de la conspiración es aplicable a la propia realidad, como por otro lado estaba en la religión oriental, la idea de que el mundo es maya, es un velo, o estaba en todos los grandes autores gnósticos o barrocos que queramos investigar, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que Backrooms claramente se inscribe en esta larga escuela de autores que ponen en duda la propia realidad. Es decir, cuando el protagonista de la película, Clark, regresa de la backroom, ya no mira con los mismos ojos la realidad, ¿no? Y hay sobre todo una escena en la película, que es una bajada en la que se ve el piso superior con el sol entrando por una ventana, el piso inferior con una luz en el techo, y a los pisos inferiores, sí, una fuente de luz clara, pero iluminados por un característico color amarillo del que ahora hablaremos también, que creo que es un buen resumen de ese esquema, ¿no? O sea, donde la primera planta, que es la supuesta realidad, de pronto también forma parte de la duda razonable, ¿no? De la duda razonable. Entonces, como digo, bueno, había prometido estar unos días de descanso, tengo un programa grabado y otros tantos que voy a ir subiendo los próximos días, pero he tenido que adelantar este por la cuestión del corto de Kim Parsons y porque, bueno, pues me quedé aquí solo y el gato no me ofrece el plan que yo esperaba para entretenerme, no sé qué venir conmigo a la piscina, solo quiere estar aquí en casa leyendo textos gnósticos y esotéricos y aquí la tenemos tumbada, no hay quien la mueva ni con fuego. Entonces, pues me he puesto a mirar en internet y han aparecido cosas, han aparecido criaturas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, hay que comenzar señalando que el sol es un símbolo que obsesiona particularmente a Kim Parsons. Kim Parsons, que ya desde el apellido Parsons, ¿no? Nos resuena a Jack Parsons, pues Kim Parsons es un tipo curioso. El sol no ocupa un lugar central en la trama, salvo, por supuesto, por su ausencia. El sol no está presente en ningún momento dentro de la backroom. De hecho, podríamos decir que la principal característica de la backroom es que, igual que los edificios de Piranesi, está totalmente excluida del contacto con lo solar. O sea, que ese sería lo primero que podemos decir. Pero a partir de ahí hay varios retazos de simbolismo solar que van apareciendo aquí y allá. En el tráiler de la película aparece, en la propia película, y desde luego en el lore, en la mitología original de Backrooms. En el acto de estreno de la película, de Backrooms, Kim Parsons apareció con un pin que simboliza el sol. Y cuando le preguntaron qué hacía con ese pin, él dijo que, y citó literalmente, el sol me habla y me ha dicho que lo llevará. Y cuando el sol me ordena algo, yo lo cumplo. Es decir, que según afirma el propio Parsons, cuando el sol le habla, cosa que por lo visto ocurre de vez en cuando, él tiene que cumplir sus demandas. Es decir, que el sol ya no es una referencia al astro físico, sino a algo simbólico que se puede asociar al sol, y que para él funciona como lo que llamaríamos un daimon, como el daimon de Sócrates o el daimon de Plotino, que fue capaz de destruir un templo, o un ángel de la guarda, como supuestamente lo tenemos todos, o como esos ángeles que vemos en el esoterismo en figuras como Aleister Crowley o Timothy Leary o Robert Anton Wilson, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces, Parsons, de 21 años, nació en 2005, en una entrevista concedida este verano, en junio de 2026, él afirmó lo siguiente: he evolucionado, la rotación de la Tierra alrededor del Sol ya no me
afecta. Entonces, claro, que a un tipo le pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te notas desde que empezaste con esto hace unos años, ahora que ya has estrenado la película, eres un director de cine, estás el primero en taquilla y demás? Bueno, y su respuesta, en vez de contar algo biográfico, es decir, no, he evolucionado efectivamente porque la rotación de la Tierra alrededor del Sol ya no me afecta, ¿no? La Tierra, que es un símbolo claramente femenino, incluso más que la Luna, y el Sol, que es el símbolo viril por excelencia en esa correspondencia que hay entre macro y microcosmos. Como digo, en el blog, en la entrada en la que baso este vídeo, está el artículo por escrito con las imágenes extraídas de la propia película de Backrooms y de manuscritos alquímicos y demás, con ilustraciones que yo creo que al que le interese, pues ahí lo tiene y lo puede disfrutar. Entonces, tirando de este hilo de Ariadna o de Penélope, que es el simbolismo solar en Backrooms, he encontrado varias cosas y creo que es algo que no está prácticamente explorado en la red. Y desde luego no como lo vamos a encontrar aquí. Creo que se puede considerar que esta entrada en el blog y este vídeo son hasta la fecha que yo haya podido encontrar el análisis más exhaustivo del simbolismo solar en Backrooms y hasta qué punto esto puede resultar central en el momento cultural que estamos viviendo. Entonces, en Overflow, que es un episodio de la serie Backrooms ambientado en agosto de 1972, la trama tiene lugar de manera simultánea a unas erupciones solares. El Sol lanza unos estallidos en agosto de 1972, que imagino que es un hecho real y probado, y ahí es donde Kane Parsons decide ambientar este episodio, Overflow. ¿Qué tiene de característico este episodio? Bien, pues que si cogemos el lore, la mitología de Backrooms y lo ordenamos cronológicamente, no en base a su producción, sino en base a su ambientación, el primer punto, el primer ítem hasta la fecha de esta historia es precisamente lo que se nos cuenta en Overflow. Es decir, el nacimiento de las Backrooms está directamente relacionado con estas erupciones solares. Casi como si estas erupciones solares hubieran generado la propia Backroom. Es lo que se puede sobreentender, ¿no? O sea, estamos hablando de que el origen más plausible para explicar el nacimiento de las Backrooms es esta erupción solar. Claro, a mí eso lo primero que me hace pensar es en otra referencia que ya tratamos en el programa anterior, que es el cine de Andrei Tarkovsky, particularmente Solaris, sobre una novela de Stanislaw Lem, y Stalker, sobre una novela de los hermanos Stugowski, que se llama Picnic Extraterrestre, que por cierto ha editado recientemente Sexto Piso. Igual que ya saben que Solaris, que ya lo hemos mencionado en algún otro programa y hemos sacado el libro, está publicado por Impedimenta. Aparte, evidentemente, las imágenes de Backroom llevan a muchas películas. Yo diría al expresionismo alemán, en primer lugar, películas como El Gabinete del Dr. Caligari, películas como incluso Nosferatu. ¿Por qué? Porque, o por supuesto la obra de Fritz Lang. ¿Por qué? Pues porque el cine mudo y el cine clásico en general ocurre en un decorado, ocurre en algo que no es la realidad. Es cine de estudio, no había cámaras para salir a grabar con luz natural y se grababa en estudio. Lo cual favoreció efectivamente el desarrollo del expresionismo, que es tratar de manifestar con ese mundo reconstruido las sensaciones de los personajes, que es exactamente lo que ocurre en Backrooms, ¿no? Que es algo que ya digo que se puede asociar con las arquitecturas de Piranesi o de Escher. Pero, más allá de eso, yo diría que hay referencias claras a cineastas como Jacques Tati, a cineastas como Orson Welles, particularmente El Proceso, y yo diría que también se podría hablar de Terry Gilliam, ¿no? Y otra serie de personajes. Por supuesto, las películas del Cubo de los años 90-2000 y demás, ¿no? Podríamos seguir citando, por supuesto, El Resplandor, ¿no? De Stanley Kubrick, del que luego hablaremos. Pero bueno, más allá de eso, este episodio, Overflow, que se traduciría en castellano o en español como desbordamiento, es el nacimiento de la Backroom. El nacimiento de la Backroom son unas erupciones solares. O sea, esa es la génesis. Bien,
Más allá de eso, hay otro episodio que es Found Footage 3. Esto es algo que se repite bastante en la mitología Backroom, Found Footage, ¿no? La idea de que es algo encontrado. Algo encontrado como un manuscrito, como el manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potosky, que después dio también lugar a una de mis películas, bueno, es uno de mis libros favoritos y dio lugar a una de mis películas favoritas, de Wojciech Has. Pero esta idea del manuscrito encontrado se repite mucho en otra de las influencias claras del mundo de las backroom, en mi opinión, que es la novela decimonónica de terror. Novelas, sobre todo, habría que hablar como El Castillo de Otranto, que yo creo que sería también una referencia clara, igual que El manuscrito encontrado en Zaragoza y otra serie de obras, ¿no? Este tipo de novelas decimonónicas, podríamos citar El monje, podríamos citar Melmoth el errabundo, todo este tipo de novela gótica es también una referencia clarísima, ¿no?, de Backroom. Found Footage 3, que ya digo que en el título hace referencia a la basura, al residuo, a lo encontrado, a lo reciclado, que es precisamente lo que hace Backrooms con toda la cultura norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. Este episodio, que se suele citar abreviado como FF3, dentro de los que del mundo de frikis de Backroom, en el que yo me considero dado de alta, es el 16º episodio principal y la 22ª entrega en total de la serie Backrooms. Se estrenó en YouTube el 13 de septiembre de 2024 y es, con diferencia, el más largo de la serie. O sea, tiene una duración más larga que los demás. Entonces, estamos hablando de que Overflow, el primero cronológicamente, y Found Footage 3, el más extenso, o sea, podríamos decir dos de los más importantes, si quitamos el primero de todos, que es el que abre el mundo, tienen una presencia clarísima del simbolismo solar. De hecho, he dejado en el blog 2 fotogramas de estos cortos que muestran claramente esto, una imagen solar. Entonces, vamos a explicar un poco mejor, sobre todo en el caso de Found Footage 3, de qué estamos hablando. La mayoría de referencias que componen el mundo de Backrooms, como decimos, esos detritus, esa basura, esos residuos, beben directamente de motivos culturales puramente norteamericanos. Cultura norteamericana, la arquitectura, podríamos decir, el mobiliario, los muebles, el mobiliario, perdón, los muebles, todo eso, la música, las televisiones, todo eso es pura americanización. Que a nosotros nos atañe porque ya estamos americanizados desde hace mucho. Si no, nos tendría que dar igual, lo tendríamos que ver como el que se asoma a otra cultura. Es nuestra cultura también porque nosotros estamos americanizados. Yo, de hecho, he encontrado en Backrooms una forma de hablar de nuestra cultura como hacía mucho tiempo que no descubría. Por eso me tiene fascinado el fenómeno. Y ya he dicho, lo dije en su momento y lo repito ahora, que para mí la tesis es que Backrooms, que está ambientado en los años 70, 80 y 90, sobre todo los 90, se va a esa época porque es cuando Internet todavía no ha implosionado nuestras vidas, aunque ya estaba desarrollado como proyecto militar ARPANET, y habla, estos cortos, esta mitología, habla del mundo de Internet sin aludir directamente a Internet. Por eso la película y los cortos están ambientados antes de que Internet se extienda a nuestras vidas, pero están hablando de Internet. Si uno mira las primeras imágenes creadas por inteligencia artificial, que creo que era Will Smith comiendo, es un verdadero monstruo, pues recuerda mucho a los monstruos de la Backroom, ¿no? Podríamos decir. Es decir, que Backroom muestra claramente esas creaciones hechas con inteligencia artificial que, bueno, pues tienen siempre ese lado monstruoso. O sea, de eso es de lo que nos está hablando Backrooms, de cómo replicamos el mundo real en Internet. Y cómo en Internet un vínculo nos lleva a otro vínculo, nos lleva a otro vínculo, nos lleva a otro vínculo, ¿no? Y al final hay un monstruo. Y un enlace, a otro enlace, a otro enlace, a otra madriguera de conejo y a otra madriguera de conejo, ¿no? Sobre todo en estos ámbitos conspiranoicos y demás de los que estamos hablando, particularmente aquí, ¿no? Y evidentemente nos habla también de por qué estamos ahí, por qué estamos en la madriguera, por qué seguimos yendo a la backroom si sabemos cómo volver, como Clark, el protagonista de la película. Pues muy sencillo, porque uno, nos fascina el abismo, como a cualquiera, y dos, porque huimos. Internet es la huida del mundo real. La backroom es la huida del mundo real. Por eso Clark
que se niega a afrontar sus problemas, su carácter, su personalidad, la necesidad que tiene de reconciliarse con el lado femenino, con su esposa, con la que ha roto, y de hacer caso a su psicóloga, pues esa incapacidad le lleva a huir a la backroom infinitamente y se quiere quedar ahí. ¿Qué pasa? Que la backroom es más grande que tú y te devora. Hay un monstruo ahí, que es ese avatar virtual, ese ente virtual que todos proyectamos, que no es real, nos devora. O sea, como diría Rejón, pues acabamos devorados por el personaje. Porque es inevitable, porque la distancia es mentirosa. Entonces, de todo eso nos está hablando clarísimamente, en mi opinión, Backrooms. Pero hoy no vamos a centrarnos tanto en esto como en ese simbolismo solar. Lo que sí, claro, Backrooms utiliza mucho un término, o sea, un recurso que es el de los loops. Loops es un término inglés que se puede traducir como bucles. O sea, ese reciclaje conduce a bucles defectuosos y a monstruos, ¿no? Como los que aparecen, que primero eran típico monstruo de creepypasta. Sabemos que la mitología de Backroom nace en 4chan, en un post anónimo, y enseguida se relaciona con el mundo de los creepypasta, que tienen estas figuras alargadas, estilo Slenderman, que aparecen en la mitología de Backroom, ¿no? Pero que en la película se transforma en ese pirata, que es la imagen distorsionada del propio Clark. Es precisamente lo que él más teme, ¿no? Y en Found Footage 3, la particularidad es que si todo ese sistema de referencias cultural es norteamericano, de pronto vas y te encuentras con una imagen de Mao Zedong, que en China era apodado Sol Rojo. Claro, Mao Zedong, el famoso dictador comunista chino, digo comunista porque el comunismo es una cuestión occidental, ¿no? Que nace con Karl Marx, se aplica en la Rusia soviética financiada por gente de Wall Street, al estilo de los hermanos Barbour. Y bueno, y sin embargo, donde más ha triunfado es en China, generando un modelo mixto, que es el que tenemos hoy en día entre comunismo y capitalismo, ¿no? Curioso. Bueno, Mao Zedong es ese sol rojo. Bueno, podrían decir, bueno, es casualidad, Andy Warhol ya se apropió para la cultura norteamericana de Mao Zedong. Sabemos que el libro rojo de Mao, libro rojo, es el libro más vendido del siglo XX, uno de los libros más vendidos de la humanidad. Creo que solo le supera la Biblia y habría que ver. Yo dudo que sea casualidad. Como vamos a ver luego, en Hollywood casi no hay casualidades, encontrado que nos quieren vender muchos. Y en Backrooms, desde luego, yo diría que no. Backrooms es el trabajo de un tipo bastante perfeccionista. Que como el propio Kubrick, a veces puede ser más descuidado con el aspecto formal. Mi amigo David el otro día me estuvo diciendo que hay una escena en El Resplandor que a él le parece mal hecha desde el punto de vista cinematográfico, cuando Jack Nicholson se ve con el director del hotel al principio de la película. Pero en cualquier caso está claro que Kubrick cuidaba todos los detalles de manera muy pulcra. Y yo creo que cinematográficamente era solvente. Mi amigo David dice que no, pero ese es otro tema. Kane Parsons no es Kubrick, técnicamente está por debajo. Es verdad que es un chaval de 20 años cuando ha hecho la película, pero el cuidado que hay en cada corto demuestra que no es algo al azar. Y en la película igual. Entonces, una de las cosas que Kane Parsons no deja al azar es precisamente la música. Una música inquietante, que es parte directa del éxito del mundo Backrooms y que compone el mismo. O sea, Kim Parsons, aparte de todo esto, es un niño prodigio, es un chaval genial. Aparte de todo esto, él compone la banda sonora de Backrooms, que es ciertamente, bueno, inquietante, ¿no? Y en su segundo canal de referencia, tiene varios, de YouTube, él publicó precisamente un tema musical titulado Red Sun in the Sky. O sea, que el que piense que citar a Mao Zedong porque lo hacían llamar el sol rojo es excesivo, bueno, pues qué curioso que ese término, sol rojo, que dio lugar a una canción de 1975, que fue uno de los temas más populares de la Revolución Cultural y estaba dedicado a Mao, qué curioso que sea el mismo título que escoge Kane Parsons después para hacer un tema. Red Sun in the Sky. O sea, ya es curioso, ¿no? Anda que no es grande el mundo. El mismo que te pone una foto de Mao Zedong
hace referencia al sol rojo, ¿no? En otra canción posterior, que es a su vez una canción de la China comunista. Bien. Pero es que hay más. Kim Parsons tiene otra canción más titulada The Kind Old Sun. The Kind Old Sun. Que es una canción ilustrada con una imagen que evidentemente todos los fans de Kim Parsons corrieron a buscar, y es una imagen extraída directamente de un manuscrito alquímico, el Clavis Artis, nada menos, que es una obra Rosacruz de finales del siglo XVII, falsamente atribuida a Zoroastro. Es una obra anónima, pero se dice que es una obra hecha por Zoroastro, cosa que evidentemente es imposible. Esta obra alquímica, el Clavis Artis, llena de ilustraciones, pues al igual que la propia figura de Zoroastro, que ya había rescatado Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra, o Zoroastro, pues, claro, ¿cuál es el corazón del zoroastrismo? Pues igual que Akenatón, Zoroastro se supone que inventó un monoteísmo dentro de una religión oriental o dentro de una religión politeísta, ¿no? Pero además, el culto al fuego y el culto a la luz. El culto al fuego que hoy vemos que siguen teniendo muchas sociedades secretas, como la masonería. Mismamente aquí en Madrid, al lado del monumento a Cibeles, en el Banco de España, tenemos un pebetero, un poco más adelante tenemos otro dedicado a los caídos de la guerra, y esos pebeteros es un culto al fuego. Cuando se produjo el homenaje a las víctimas del COVID, SIC, aquí voy a poner SIC entre paréntesis, cuando el comentario es falso hay que poner SIC, digo por lo de homenaje, pues también se encendió un pebetero de esto masónico, ¿no? Ese culto al fuego viene directamente del zoroastrismo. Pero es que hay más. En una entrevista en el canal Wendigoon, en junio de 2025, con Kim Parsons y Alex Kister, el grupo de invitados están jugando en este canal de YouTube, en esta entrevista, están jugando en el mapa oficial de Gmod Backrooms, que es un videojuego que forma parte de la mitología, de la cosmogonía, podríamos decir, de las Backrooms. Y entran en una habitación donde está la imagen extraída de este libro del siglo XVIII, del Clavis Artis, de este tratado alquímico, está en la pared. Y al verlo, Wendy comenta, anda, pero si esa es la imagen de foto de perfil de Kim Parsons. Es decir, que el perfil en redes sociales de Kim Parsons tiene esa imagen. Entonces, Kim Parsons, que ha dicho que él es discípulo de David Lynch, o sea, que para él su referencia máxima en términos artísticos es David Lynch, pues tiene una pequeña obsesión, que desde luego no es nada casual con esta imagen y con este simbolismo solar. De hecho, y vamos ya a empezar a meternos ya en chicha, tras el éxito de Backrooms, Kim Parsons ha dicho que además de seguir trabajando en este mundo, que él tiene mucho que contar, pues su siguiente proyecto, más allá de este mundo de las Backrooms, es uno provisionalmente denominado Splendor. Podríamos traducir literalmente como esplendor al español, que es otra alusión directa al sol, pues sino que causa esplendor, sino el sol, y a su irradiación, que habitualmente aparece simbolizada por medio del disco que rodea al astro, ¿no? El disco solar, que diríamos. En junio de 2026, coincidiendo con el estreno de su primera película de Backrooms, Kim Parsons informó que iba a cambiar su nombre en redes sociales. Se iba a pasar a llamar Kane Pixels, una vez que el sol regresara. Es decir, que asoció su cambio de identidad en redes sociales, su cambio en su avatar, con precisamente el movimiento del sol, del astro solar. Pero claro, también podría estar refiriéndose a otro sol, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay un rasgo bastante llamativo en esa imagen del sol, que es que el sol sostiene 3 flores, podríamos decir, 3 flores. O por lo menos una flor con un tallo con 3 flores distintas, ¿no? Podríamos decir. Que yo creo que es bastante interesante porque se puede relacionar desde el punto de vista alquímico con el cuerpo, el alma y el espíritu, o con el sol
la Tierra y la Luna, ¿no? Si hacemos esa correspondencia entre micro y macrocosmos, ¿no? Podríamos decir. O sea, que da para bastante interpretación el tema, ¿no? De este grabado solar, que creo que se ha pasado también bastante por alto en sí, porque una cosa es recoger toda la adoración a lo solar que puede tener Kim Parsons, pero no se analiza los componentes, ni qué significa, ni a dónde lleva. Esas tres flores, como digo, cuerpo, alma, espíritu, sol, luna, tierra, pues de lo que nos están hablando es de un trabajo de síntesis, de un trabajo de meter todo eso, que es una diversidad, en una misma integridad, ¿no? O sea, de integrar todo. Podríamos decir que es un poco de lo que se nos está hablando. La relación entre el Sol y la biografía de Parsons no es un juego para él. No es un juego para él. Y que él diga que, según acabó la película, ha logrado una mayor integración de lo solar en su vida, no es un juego. Yo creo que no es un juego. El estreno de Backrooms en España ha tenido lugar poco antes de un eclipse solar, curiosamente. Ha sido cosa de un mes antes del eclipse. Los alquimistas, estos a los que cita Kim Parsons, es decir, que hablar de alquimia aquí no está de más, porque Kubrick y Lynch conocían la obra de Carl Gustav Jung. Kim Parsons dice ser discípulo de ambos y además literalmente sube una imagen del Clavis Artis a sus redes sociales, que es algo que no vimos hacer a Lynch ni a Kubrick porque no había redes sociales, obviamente, ¿no? Que creo que eso también es otro aspecto interesante, ¿no? Ver cómo ya un autor nació en 2005, pues las redes sociales nos van a dar pistas de otra manera, ¿no? Sobre su obra, ¿no? Podríamos decir. Y llega después del eclipse. Los alquimistas llamaban sol níger, que es como se pronuncia literalmente sol negro, y consideraban al eclipse solar una forma de putrefacción del Sol. O sea, un eclipse es la putrefacción del Sol. El Sol debe ocultarse en un nigredo y pasar por un albedo y un rubedo. El eclipse es la más baja de las manifestaciones solares, es su oscuridad. Representa el ocultamiento, es decir, cuando algo que está expuesto se oculta. Que se puede entender en referencia a Saturno. Saturno es la deidad que está enterrada, la deidad que está oculta en un monte y a la espera de tiempos mejores para salir. Por eso es la deidad asociada con todo lo esotérico, con todo lo ocultista, con todo aquello que no es mostrado. Como, por ejemplo, cuenta muy bien René Guénon en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Entonces, en el conjunto histórico occidental, que denominamos modernidad, nadie, y digo bien, absolutamente nadie, ha rendido culto al sol hasta la fecha, al sol negro particularmente, de manera tan abierta como el nacionalsocialismo. No el nacionalsocialismo exotérico para las masas, sino el nacionalsocialismo esotérico, el de los grupos mistéricos que alimentaron el Tercer Reich, entre los cuales hay que destacar sobre todo la Sociedad Thule, aunque no es la única, también estaba la Nenerve y otras, ¿no? Pero en todo ese conjunto de ariosofía del que va a salir después, vamos a enfocar aquí al gato que quiere chupar cámara, del que va a salir después el Tercer Reich, pues hombre, destaca bastante la Sociedad Thule, ¿no? Que particularmente rendía culto al Sol Negro, pues por ejemplo en Wewelsburg, donde Joseph Goebbels estableció su castillo de control, hay un célebre Sol Negro que evidentemente no está ahí por casualidad. Ese símbolo era llamado por ellos Schwarze Sonne y era utilizado, según se dice en algunos libros, para ritos de invocación. Ritos de invocación, para eso era utilizado. Y no ha trascendido más qué se invocaba, cómo se invocaba, cuándo se invocaba y para qué se invocaba. Pero que eran símbolos de invocación, sí está dicho. Según una de las personas que más ha estudiado el ocultismo en el Tercer Reich, y por eso este programa, por cierto, dentro de todas las secciones del canal, va a estar metido en el esoterismo del Tercer Reich, no en otra sección, porque creo que tiene relación directa.
Bueno, pues una de las personas que más sabe del Tercer Reich, que es esotérico, que es Nicholas Goodrich Clark, en su libro precisamente titulado El Sol Negro, los nazis, particularmente la sociedad Thule, eran adoradores del Sol Negro, empezando por los propios uniformes de las SS, entre otros muchos símbolos, que representaban el solsticio de invierno de la raza aria, presagiando que era un presagio, presagiaba una nueva edad gloriosa para esta raza aria, la que, como sabemos, creían los nazis, desde Alfred Rosenberg, con su mito del siglo XX, a tantos otros, Guido von Lys, Franz von Liebenfels y tantos otros, ¿no? Pero bueno, particularmente vamos a dejarlo ahí en Rosenberg, presagiaban una nueva edad gloriosa de la raza aria, anuncio de un cambio sobrenatural, sobre todo ya digo en el mito del siglo XX, venidos del centro esotérico oculto, que algunos se identifican con Agartha, otros con Shambhala, otros con Lemuria, dependiendo de por dónde vaya la mitología, ¿no? Pero que tiene que ver, por ejemplo, con los viajes de Otto Rahn o de la Ahnenerbe a distintas regiones que van desde Francia, España o, por supuesto, luego ya más lejos, el Tíbet, ¿no? Según Wilhelm Landig, que era un escritor de ciencia ficción afiliado al partido nazi y que creo que tenía relación con Heinrich Himmler, si no me equivoco, tendría que revisarlo, según un libro de él escrito en 1991 llamado Rebeldes por Thule, sería la traducción al español, no lo voy a pronunciar en alemán, el sol negro o Sonnenrad brilla sobre la montaña de medianoche. Esta es cita literal. Vamos a leerla. El sol negro brilla sobre la montaña de la medianoche. El ojo humano no puede verlo y sin embargo está ahí. Su luz brilla en el interior. El conocimiento solar se perdió con el cristianismo, hasta que los templarios redescubrieron su tradición. Fin de cita. Es decir, tenemos a Wilhelm Landig, escritor de ciencia ficción, afiliado al partido nazi, que ha conocido muy bien todo el esoterismo nazi, en 1991 diciendo eso, que el sol negro brilla sobre la montaña a la medianoche, imagen poética, imagen simbólica, que el ojo humano no puede verlo, es decir, no estamos hablando del sol visible, es el sol negro, lo recalca, y sin embargo está ahí. Su luz brilla, pero brilla en el interior. Y dice más, dice, el conocimiento solar se perdió con el cristianismo, o sea, el cristianismo acaba con ese culto solar, pero los templarios redescubrieron su tradición, que ahora enseguida vamos a ampliar esto. Creo que es brutal, ¿no?, lo que se está diciendo aquí. Es decir, el nazismo es un culto neotemplario. Claro, esto puede chocar, porque neotemplarios Aleister Crowley, neotemplarios son la Orden de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, neotemplarios son la Fraternitas Saturni, es decir, tenemos en Gran Bretaña la Golden Dawn, en Alemania la Fraternitas Saturni, que son órdenes directamente combatidas por el nazismo, particularmente la Fraternitas Saturni, que fue prohibida, la Fraternidad de Saturno, ¿no?, lo traduciríamos, y sin embargo, adoran a lo mismo, son templarios, o sea, son neotemplarios, adoran al mismo tipo de deidades, adoran a Baphomet y tienen ritos esotéricos relacionados con el homosexualismo y la sodomía, que se sabe que sobre todo la SA tuvo que hacer frente a estas acusaciones y probablemente por eso fue destruida en aras de desarrollar las SS. Curioso, ¿verdad? Bueno, simbólicamente hablando, el sol representa la voluntad de vivir, que es fálica, es lo que perpetúa la especie, en contraposición a la reflexividad típicamente lunar, ¿no? O sea, lo cóncavo y lo convexo, lo activo y lo pasivo, etcétera. Aunque bueno, esto evidentemente es porque no está ese tercer elemento que es la Tierra, que es aún más femenina que la Luna. Un ejemplo perfecto de esto es el inicio de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, de 1968, que muestra la evolución de las cavernas y de los monos a las naves espaciales y los astronautas en el corte más reconocido de la historia del cine, ¿no?, que es ese abrupto corte inicial en el que se lanza un hueso fálico al cielo y de pronto ¡pum!, se convierte en una nave espacial, ¿no? Y empiezan a sonar esos valses de Strauss que ya simbolizan las danzas de la élite, los ciclos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el arquetipo del sol en términos míticos? Bien, pues el sol míticamente está representado por Ra, está representado por Horus, ese Horus que junto con Isis y Set pues son las tres figuras que componen el
IHS de los jesuitas. El sol está representado por Apolo para los griegos, está representado por Mitra para las culturas anteriores, por Jesucristo para los semitas, aunque ya saben que luego tenemos a gente hablando del Jesucristo ario y demás, por Superman para el mundo de la pop, podríamos decir, lo que cada uno prefiera, ¿no? ¿Qué es el sol? Más allá de su representación arquetípica, el sol es luz y vida. Luz, ¿no? Particularmente luz, Lucifer, o sí, lo veremos pronto, ¿no? Lo vamos a desarrollar pronto. Luz, que como suele decirse, es quien domina el sol a Leo, al signo astrológico de Leo, que es el del león, que es muy importante, es un símbolo de mando, y que bueno, es una imagen que han recogido también numerosos grabados alquímicos, el león con el sol en la boca, ¿no? Otro dato interesante a este respecto es, para mí, la interpretación más completa del luciferismo que hay en el siglo XX, a la luz de lo que estamos comentando, el sol negro y demás, que es la que ofrece Otto Rahn en este libro que se llama La corte de Lucifer, que es un libro bastante difícil de encontrar. Yo tuve mucha suerte, lo encontré a buen precio en una tienda de confianza de segunda mano y gracias a eso pues pude pasar de leerlo en PDF a leerlo en papel. Además, una edición muy bella que tiene ilustraciones. O sea, primero tiene solapas, segundo es una buena traducción y tercero pues tiene ilustraciones aquí en la parte central del libro, que es una edición que ojalá y se reeditara. Este es un libro muy importante porque Otto Rahn influyó decisivamente en la comprensión de Julius Evola sobre el Grial. De hecho, el libro del simbolismo del Grial de Julius Evola está directamente basado en el libro sobre el Grial de Otto Rahn. Luego Otto Rahn le devuelve el favor aquí a Evola porque lo cita de vuelta. En la bibliografía del libro, Otto Rahn, que no es una bibliografía muy extensa, cita a Julius Evola. Desmarcándose así tanto Evola como Otto Rahn de la interpretación de René Guénon o de Rudolf Steiner, por citar dos autores igualmente en un ambiente esotérico en la época, del Grial. Rudolf Steiner tiene su propia interpretación en la antroposofía con el simbolismo crístico, que es tan importante para él. Sabemos también todo lo que habló Rudolf Steiner de esa lucha cosmogónica entre Ahura Mazda y Ahriman. Y luego René Guénon interpretando el Grial pues como parte de ese esoterismo cristiano, donde está también Dante Alighieri, Bernardo de Claraval, etcétera, ¿no? Bueno, desmarcándose todo eso, Evola coge como referencia a Otto Rahn y expone otra idea del Grial. Pero el propio Otto Rahn aquí va a ir más allá y va a ofrecer su respuesta definitiva. Este es un libro muy particular, es uno de los libros más esotéricos del siglo XX y más influyentes, aunque no tan citado como debería. En este libro, que por eso yo creo que este es un capítulo válido del esoterismo del Tercer Reich, por lo que vamos a comentar de Otto Rahn, este libro, escrito después de Cruzada contra el Grial, que es el libro dedicado por Otto Rahn a la cuestión del Grial, se habla más directamente del Parzival de Wolfram von Eschenbach, en una clave que después va a continuar Miguel Serrano, del que ya hemos hablado largo y tendido en este canal. Y se va a plantear sobre todo lo que para mí es el corazón del luciferismo, y particularmente el luciferismo del Tercer Reich, razón por la cual se puede considerar que el Tercer Reich es una obra luciferina, sin estar siendo difamador o comprar leyendas negras. No hay más que coger, como digo, a Guido von Lys, a von Liebenfeld, a Alfred Rosenberg y al que yo creo que es el autor más esotérico de todos ellos, que es Otto Rahn, para ver que efectivamente esto es así. Podrán decir que Otto Rahn era una figura residual, que él no componía el corazón de las doctrinas esotéricas del Tercer Reich. Yo creo que esto es falso. Evidentemente es una creencia, pero yo creo que este hombre, este viajero, este explorador, en el que dicen las malas lenguas que se inspiró Steven Spielberg para crear su Indiana Jones, pues yo creo que es la versión más abiertamente esotérica, ¿no? Porque relaciona el Tercer Reich y el culto al Sol Negro con los cátaros y con los templarios. De hecho, este es un libro de viaje, es un libro escrito durante la peregrinación, yo creo que no tiene otro nombre, es una peregrinación no cristiana, sino pagana, la peregrinación pagana
que Otto Rahn hizo hacia el sur de Francia, particularmente hacia Montsegur, hacia Carcassonne y hacia otros lugares en los que yo, por cierto, he tenido la suerte de estar. Algún día, si quieren, podemos hablar de qué hay allí y demás, ¿no? Que es algo de lo que también se habla por autores no nazis, como puede ser Gerard de Sede, con su famoso libro sobre el oro de Rennes, y tantas otras obras, ¿no? El tesoro de los cátaros, que dedico a la cuestión. Pero hoy vamos a hablar de Otto Rahn, el propio Jean Robin, del que hemos hablado en otras ocasiones. Podríamos hablar del autor del mito solar, del mito polar, que no me viene ahora mismo el nombre, a ver si lo puedo ver rápidamente. Jocelyn Godwin, ¿no? Creo que era. El mito polar, dedicado por Atalanta, lo dedicamos también el primer programa. Sí, Jocelyn Godwin. Jocelyn Godwin también habla de esto, primer programa de esoterismo nazi. Entonces, en este libro de viajes, de peregrinaje, por el sur de Francia, por Montsegur, por Carcassonne, ¿qué es lo que se nos cuenta? Pues se nos cuenta que Mine es el término para memoria al que rendían culto los Minnesänger, que por lo tanto son adoradores de la diosa Mnemosyne, que es la diosa de la memoria, y que encabezados por Wolfram von Eschenbach, que era un Minnesänger, es decir, una versión germánica del trovador, pues a través del Parsifal encriptaron lo que sería la memoria de un culto desaparecido, que con lo que hemos visto previamente, pues del Andig podríamos decir que es un culto solar. Entonces, el recuerdo de ese culto perdido, de esa tradición solar que se ha roto y que ha de ser recompuesta, y que es un poco de lo que nos habla el mito del Grial, de encontrar un objeto maravilloso como el vellocino de oro de los argonautas y de volver a traer al rey para sanar la tierra baldía. Bien, pues ese recuerdo de un culto perdido sería el principal atributo de las órdenes medievales esotéricas. Es decir, aquí Otto Rahn nos da, Otto Rahn, perdón, podría ser von Rahn, pero no lo era. Otto Rahn nos da una versión muy distinta de lo que nos da René Guénon en su libro sobre el esoterismo cristiano, que es donde se reúne su texto de Bernardo de Claraval y su texto del esoterismo de Dante. Muy distinto. Esta idea de que las órdenes medievales esotéricas lo que hacen no es contener el grado más esotérico del cristianismo, sino de un conocimiento que es previo y que proviene pues del mitraísmo, del zoroastrismo y del culto solar egipcio. La tarea del héroe clásico, sería precisamente también la del Minnesänger, también la de Parsifal, que es ante todo la de Heracles. Heracles, al que nosotros llamamos Hércules, y hemos visto ahora con Ceuta la importancia de las dos columnas de Hércules que están en el escudo nacional español. Bien, pues Heracles, que es muy importante para España, también vino a España, pues y habla del Quijote, y habla de Ignacio de Loyola, habla de muchas cosas en este libro, Otto Rahn. Este es un libro para dedicarle un programa por capítulo y no lo descarto. Bien, pues Heracles, según Otto Rahn, que es una interpretación muy arriesgada, según Otto Rahn, Heracles es compañero de viaje de Jasón y de los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Como digo, no hay evidencia de esto. Es una interpretación que hace Otto Rahn. Él cita una bibliografía y sobre todo cita el conocimiento directo esotérico que él ha tenido de su estudio en los propios lugares, de las revelaciones que ha tenido en estos lugares y demás. Pero claro, si buscamos referencia a muchas cosas que él dice, pues no la vamos a encontrar. Si vamos, por ejemplo, a Apolonio de Rodas, que es el autor de las Argonáuticas, que es la única obra épica anterior a la Eneida digna de ponerse al lado de Homero, pues no vamos a encontrar esto. Pero Otto Rahn aún así nos lo va a decir. Jasón, junto a los argonautas, va a buscar el vellocino de oro en compañía de Heracles, que es el héroe más famoso de la antigüedad, de Castor y Pólux, los llamados Dioscuros, y de Orfeo. Es decir, básicamente que la nave Argos, que es como se llamaba esa nave, nave después de nombre que hará fortuna en sagas como Alien, de Ridley Scott, bueno, pues
en esa nave, en Argos, está todo ya. Está Heracles, el héroe solar supremo, está Orfeo, es el que baja, el que desciende al infierno en busca de su lado femenino y no lo encuentra, y entonces es decapitado para trascender de otra forma. Están los Dioscuros, Castor y Pólux. Uno tendrá que morir para alimentar al otro con su muerte y el otro saldrá reforzado. Está toda la mitología de la élite, está ahí contenida, y está la búsqueda del Vellocino de Oro. Entonces, todo el gran esoterismo está en esta versión que nos da Otto Rahn del Vellocino de Oro, sea real o no. ¿Qué es el Vellocino de Oro, según Otto Rahn? Según Otto Rahn, es la piedra desprendida de la frente de Lucifer tras la expulsión del paraíso. Claro, esto es una idea que Rahn basa en su testimonio, en su periplo, pero que, como digo, no está basada en ningún texto. Y muchos nos hemos, como mi amigo Mario, nos hemos dejado los párpados buscando en algún libro, digamos, de lo que es la mitología del Grial, una referencia a esto y no lo hemos encontrado. Parece ser que el primero que pone esta idea por escrito, tal y como la conocemos, es Otto Rahn, y después de aquí la va a sacar Miguel Serrano. Miguel Serrano y toda una serie de discípulos ebolianos y de discípulos de Serrano que van a seguir explorando en esta línea. Miguel Serrano nos va a contar lo mismo, que es una piedra de la frente de Lucifer, todo eso sale de Otto Rahn. Esa piedra sería el Grial y sería el Vellocino de Oro, que también recibiría un nombre particular dentro de esos alquimistas que tanto le gustan a Kim Parsons, y es piedra filosofal, que aparece también, pues, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? De J.K. Rowling, de J.K. Rowling, que por cierto sabemos que es una, o por lo menos en su juventud, J.K. Rowling fue una practicante de Wicca, y con la Wicca en la mano se entiende bastante bien Harry Potter, o se entiende de otra manera, ¿no? Pero la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal, antes llamada Vellocino de Oro y más tarde denominada Grial. Que sí, que lo sé, que todo esto me dirán ustedes qué demonios tiene que ver con Kim Parsons y Backrooms, Guillermo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué relacionas todo esto, Guillermo? ¿Qué te ha pasado? Bueno, o sea, digamos que es un día muy caluroso. Me ha tocado estar aquí un rato solo en casa, como Macaulay Culkin, y ya está, y se me ha ido. Bueno, pues puede ser, no pretendo hacer una tesis doctoral, un artículo académico, pero creo que tiene interés que tengan ustedes un poco de paciencia y mientras hacen otra cosa, están en el gimnasio, se dan un paseo, hacen la comida, dibujan, lo que quieran, pues sigan teniéndome como ruido de fondo y se queden aquí conmigo un ratito más en este particular trasero ocultista, en nuestra backroom, atravesando una madriguera de conejo tras otra a ver qué monstruos encontramos hoy, ¿no? Entonces, según Otto Rahn, decíamos, Lucifer fue condenado y perdió esa piedra de su frente. ¿Pero por quién fue condenado Lucifer? Bueno, pues Lucifer fue condenado por Yahvé. Yahvé, nos dice Otto Rahn, no es el Dios supremo, es el Dios de los judíos. Su simbolismo es solar, el de Lucifer. Y el del Dios supremo también, pero no Yahvé. La razón de que Yahvé expulsara a Lucifer, nos dice Otto Rahn, es que Lucifer descubrió que la voluntad es una fuerza interior que cada uno de nosotros llevamos dentro, una chispa divina, un fuego. La voluntad, que arquetípicamente se corresponde al sol, a lo solar, a lo viril, nos puede igualar a los dioses. De hecho, la voluntad es el principal atributo del mago, según Aleister Crowley, ¿no? Y según otros. La definición de la magia es hacer la voluntad incluso sobre las leyes de la naturaleza, ¿no? Tocar la lira, dicho esotéricamente, es lo que nos iguala a Apolo. ¿Y qué lira es esa? Bueno, pues la lira es el simbolismo de lo interior, de saberse quedarse con uno mismo y de saber desarrollarlo, de esa capacidad creativa, erótica, que todos llevamos dentro, ¿no? Por eso se relaciona tanto, desde el punto de vista gnóstico, el árbol del conocimiento con un fuego interno de carácter puramente sexual. Adorar al Dios solar interior supone, desde este punto de vista, transigir la ley de Yahvé, que nos impide ser como él, es decir, que nos impide abrazar un conocimiento. A Lucifer se lo expulsa por querer ese conocimiento de la voluntad, que es lo que caracteriza a los dioses, y que después es lo que Lucifer va a ofrecer, convertido en serpiente, a Eva en el paraíso, ¿no? Libérate, no seas una esclava,
utiliza tu voluntad, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir Otto Rahn. Entonces, la mención de Landig, de la cita de antes de su libro de 1991 a los templarios, no es casual, porque el origen de la masonería especulativa es antes de Inglaterra, antes de 1717, antes de las tabernas y demás, Escocia. En Escocia, los templarios fueron, o sea, donde fueron mayoritariamente. Algunos vinieron a España, donde no fueron perseguidos, fueron solo prohibidos, pero no perseguidos, y se convirtieron a órdenes como la de Calatrava o como la de Santiago, como tantas otras, la de Caravaca, o fueron a países como Escocia, tras la estela de una figura de un rey como el de las historias del Grial, que es Robert Bruce. Así que cuando Jacques de Molay muere en 1314, célebremente anuncia que morirá el Papa y el rey de Francia, como así ocurrió en menos de un año, y demás, muere ardiendo vivo como Giordano Bruno. Bueno, pues los templarios, muchos de ellos, marchan a Escocia a servir a Robert Bruce. Esta es una afirmación que está en Christopher Knight y Robert Loms, por un lado, o en Michael Weigand y Richard Leight, por otro. Christopher Knight y Robert Loms, por un lado, y Michael Weigand y Richard Leight, por otro, con su famoso libro El Enigma Sagrado. Entonces, en estos autores encontramos que una afirmación, sin ninguna sombra de duda, de que el primer trabajo de la francmasonería especulativa fue la construcción de la capilla de Roslin a mediados del siglo XV. Es decir, pues desde 1314 a mediados del siglo XV, ¿no? Un siglo después. Este lugar telúrico, ubicado geográficamente en la localidad cercana a Edimburgo, alberga una construcción encargada por los Saint-Clair, ¿no? Toda esta idea de Saint-Clair, pues ya nos hace también ir directamente al tema del Grial, aunque el rey asociado a los caballeros templarios es sobre todo San Jorge. Su correspondencia en el plano histórico señala con claridad a Robert Bruce. Es decir, San Jorge es el patrón cristiano de los templarios, que es el que lucha con el dragón, y Robert Bruce representaría esto históricamente. Los masones comenzaron como caballeros templarios, es decir, un grupo de cristianos gnósticos, en la misma línea de los cátaros, que ya habían sido destruidos, por ejemplo, Montsegur, que actuaban como una orden militar dentro de la Iglesia Católica, pero que llegado el momento se negaron a compartir su dinero que habían alcanzado con ese sistema de crédito que ellos empezaban a hacer a los peregrinos de Jerusalén, y sus conocimientos que tenían que ver con todo este culto solar con el papado. El papa les dijo: quiero acceso a vuestro dinero, quiero que os unáis a otra orden, a los caballeros hospitalarios, y quiero el conocimiento que estáis preservando. Ellos se negaron y por ello fueron perseguidos, ¿no? Algo de lo que habitualmente se acusa al rey de Francia, pero que evidentemente fue sobre todo una cosa del papado, con la que no estuvieron de acuerdo otros reyes, como los reyes de España, pero que sin embargo tuvieron que acatar para no enemistarse al papado. De hecho, los templarios edificaron su primera sede allá donde había estado el primer y el segundo templo en Jerusalén, la llamada Montaña del Templo. Los templarios, como la Compañía de Jesús, como los jesuitas, cuyo logo hace referencia al sol negro, fueron influenciados por los resquicios vivos de los misterios antiguos, que ellos encontraron sobre todo en contacto con el mundo musulmán, en contacto con el sabio de la montaña, con Alamut, con los assassins, con los cultivadores de hachís y todo esto, donde encontraron fuentes vivas, donde pervivía el mitraísmo. Y entonces ellos cogieron al rey Salomón, igual que a San Jorge, igual que a Robert Bruce, como arquetipo de ese rey guerrero gibelino al que ellos adoraron. Y que luego, por ejemplo, pues Otto Rahn y otras figuras van a querer encontrar en Adolf Hitler, con más o con menor razón, ¿no? Yo no afirmo ni desmiento nada de lo que se está diciendo aquí, yo solamente explico. Entonces, todas las leyendas solares, empezando por la del dios egipcio Ra, hablan de un periplo de muerte y de renacimiento, de oscurecimiento y de reaparición, que se parecen mucho al simbolismo de catábasis y anábasis, es decir, de descenso y ascenso de los infiernos, que Joseph Campbell célebremente asoció al viaje del héroe en su libro Las máscaras del héroe, del que inevitablemente Heracles o Jasón, de los que hemos citado, forman parte, ¿no?
Entonces, todos los cultos mistéricos de la antigüedad, alcanzando el paroxismo en Delfos, que es el templo consagrado al dios Apolo, al dios de la lira, al dios solar, al dios que dentro del panteón griego Otorrán va a identificar con Lucifer, pues se dedicaban a este ritual de muerte y de nacimiento. Bien, ¿de qué nos habla? Esotéricamente, Backrooms, para el que piense que me he ido por las ramas. Pues de un hombre interpretado por Chiwetel Ejiofor, perdón por la pronunciación, Clark en la película, que es incapaz de hacer brillar su voluntad en el mundo exterior. Es un hombre que ha fracasado en el trabajo, un trabajo que no ama, que es incapaz de hacer el trabajo que ama, un hombre que ha fracasado en el matrimonio, que es incapaz de hacerlo correctamente con la mujer a la que ama, y en respuesta a eso, el personaje desciende al mundo inferior, descubre la puerta a la backroom, justo a raíz de ese fracaso del matrimonio y de que tenga que liquidar su empresa. Justo a partir de eso, ¡pum!, encuentra el acceso a la backroom, es decir, el descenso, el oscurecimiento, acompañado por su particular Ariadna, es decir, esa tensión entre lo masculino y lo femenino está presente. Ariadna es su psicóloga, encarnada en la pantalla por Rainsbe, me lo ponen difícil con los nombres, entre Chiwetel Ejiofor, que supongo que es un nombre, no sé, de origen africano, aunque sea afroamericano, y Renate Reinsve, que imagino que es un nombre noruego, danés, andamos aviados, pero bueno, es lo que hay. Entonces, esa catábasis es una catábasis sin anábasis, como algo que probablemente Kim Parsons saca de David Lynch. Ahí está nuestro vídeo o nuestros vídeos sobre el esoterismo de David Lynch, donde hablamos de eso, de cómo Twin Peaks no acaba en una anábasis, ni las 2 primeras temporadas, ni la película Fuego Camina Conmigo, ni absolutamente nada después, la 3ª temporada, Mulholland Drive, Inland Empire. Ya no va a haber eso en el cine de David Lynch, ya no va a haber eso en absoluto, como lo había en películas como Corazón Salvaje, que acaba con una ascensión, además de la misma actriz que interpreta a Laura Palmer. Probablemente de ahí lo saca Kim Parsons, esa catábasis sin anábasis, que es exactamente lo mismo que encontramos en El Resplandor, donde el niño, Danny, tiene que matar a Jack, los dos simbolizados por ese Jack Daniels que bebe el padre, Jack Daniels, el ciclo que se cierra traumático. Jack Daniels, Danny tiene que matar a Jack, porque Jack maltrata a Danny, lo que se ve en la película, como el personaje de Jack Nicholson maltrata al niño y probablemente abusó sexualmente de él. Y probablemente él también está traumatizado porque él forma parte del Resplandor, él forma parte del Overlook, mejor dicho, perdón, de ese entramado, ¿no?, que nos plantea al final, casi en un toque de horror cósmico, Stanley Kubrick, con esa fotografía de un 100 años atrás, donde ya está el personaje de Jack Nicholson. Por cierto, estos días está en cines una película que se llama The End of Oak Street, el final de Oak Street, de David Robert Mitchell, autor que llevaba 10 años sin hacer una película, desde la extraordinaria Under the Silver Lake, que es una de mis pelis favoritas del siglo XXI, probablemente junto a Asteroid City de Wes Anderson, las 2 pelis más esotéricas del siglo XXI. Y bueno, es una peli decepcionante. Se ve que David Robert Mitchell no es Ari Aster, no ha hecho Eddington, no tiene esa carrera que tiene Ari Aster. Ha hecho una peli bastante discreta, que en ciertos sentidos es una peli como de la hora de la siesta, de la sexta, con más presupuesto, que evidentemente es un guiño a las películas de Jurassic Park, ¿no? Es curioso ese juego con Spielberg y Kubrick, porque aparte de con Jurassic Park, de manera muy directa, yo creo que dialoga también con The Shining, con El Resplandor de 1980, Stanley Kubrick, ¿no? Entonces, como siempre, Kubrick sigue actualidad, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por eso, porque David Robert Mitchell o Kim Parsons siguen dialogando con películas como El Resplandor. Finalmente, devorado por el Minotauro, como le pasaba al personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, Clark en Backrooms, que es un falso Teseo, porque no llega a ser heroico, igual que ya digo Jack en El Resplandor. Clark, igual que Jack, deja a Ariadna abandonada en Naxos, ahí está la famosa ópera de Strauss, creo que era, precisamente, deja a Ariadna abandonada
en este Naxos postmoderno que es la backroom, ¿no? De hecho, acaba la película y vemos como la psicóloga está en las instalaciones de la misteriosa empresa Async, ¿no? Que, por cierto, en este último corto de Kim Parsons, de La historia debe seguir, aparece, ¿no? Así que en Backrooms no se realiza el matrimonio alquímico de contrarios entre el ánima femenino y el animus masculino, en términos junguianos. No se realiza la conciliación de opuestos porque el sol que ha sido ocultado no llega a relucir. Es un eclipse que no pasa, es un eclipse perpetuo, donde lo solar ha quedado claramente encerrado. Siendo osados, podríamos afirmar que el culto solar en Backrooms es el culto al sol negro. De hecho, las propias paredes de la backroom tienen un característico tono amarillo que se podrían explicar así. Es el sol, pero no el sol visible, es otro sol. Una interpretación arriesgada, lo sé, pero es que es el color claramente de la backroom, el amarillo, ¿no? ¿Por qué? Teniendo en cuenta esa obsesión con lo solar de Kim Parsons. Cuando Clark, el protagonista, es devorado por su sombra, un doppelganger monstruoso, que va vestido de pirata, Mary, su psicóloga, deja una parte de sí dentro de la backroom, deja una copia, un doble marcado por las imperfecciones propias del demiurgo, ¿no? Con 3 franjas de cara. Porque el demiurgo, ese demiurgo que no vemos, que es asumimos, el error que ha dado lugar a la backroom, esa erupción solar de agosto de 1972 que ha dado lugar a la backroom, ese error replica el mundo real en un mundo virtual, en un mundo ficticio, ¿no? Es decir, que el sol exterior ilumina lo visible, pero no alude a nuestro centro, no alude a lo que tenemos oculto dentro de nosotros, que es la chispa divina a la que debemos despertar, está ahí, pero debemos despertar a ella, y que es patrimonio de otra deidad. Es decir, no es patrimonio de la deidad que ha creado el sol exterior y el mundo en el que estamos, sino otra que ha creado lo interior, que es esa figura a la que William Blake se refiere como Uritzen, y a la que los antiguos gnósticos denominaban Yaldabaoth, ¿no? El verdadero creador, la mónada que diríamos en términos de Leibniz, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, y recuerden que esto que estoy planteando aquí hoy es una ocurrencia, un cruce entre Backrooms y el esoterismo nazi, o sea, café para muy cafeteros aquí en agosto, incumpliendo mi promesa de descansar, siendo un verdadero workaholic de YouTube y sin dinero de por medio, o sea, por amor al arte y porque como todos en esta gran backroom que es Internet, yo también huyo de mi vida y huyo de este calor aquí exterior en estas fricadas. Bueno, pues para terminar, voy a seguir redondeando la ocurrencia con una tesis, venga, incluso más arriesgada. Y es que la verdadera conjunción alquímica, que no se realiza en la película de Parsons, esa conciliación de opuestos, estaba destinada a realizarse en otro lugar. Me explico. En julio de 2023, recordarán ustedes que ocurrió un fenómeno a nivel cinematográfico, a nivel cultural, que es el llamado Barbenheimer, con 2 películas, Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, que coincidieron en taquilla. 2 películas bastante normalitas desde el punto de vista cinematográfico. A mí me interesó mucho más Barbie que Oppenheimer, pero el estreno simultáneo de estas 2 películas generó un producto en el que había que ir a ver las 2 al cine. Bueno, pues yo diría que ese acontecimiento no ha vuelto a repetirse hasta este mismo año, cuando Backrooms de Kim Parsons y Obsession de Curry Berker han coincidido en taquilla. No se ha hecho un compuesto entre las 2 películas, no se ha hecho un back session, no se ha hecho un op rooms, pero está ahí. Está ahí, y además una particularidad, y es que Oppenheimer y Barbie aludían a unos espectadores de más edad, a unos espectadores boomerizados, y en cambio Backrooms y Obsession sobre todo han ido dirigidos a un público milenarista, millennial. ¿De qué nos hablaba el fenómeno Barbenheimer? De algo muy esotérico. Oppenheimer es una película sobre Prometeo y Barbie es una película sobre el demiurgo. Oppenheimer nos habla de un fuego interior precisamente y una transgresión. Y Barbie nos habla de un mundo falso, de la caída en materia de una figura femenina, de Sofía, y de la búsqueda que hace esta criatura, esta entidad femenina, Sofía, Barbie, por el
mundo hasta que encuentra a su creadora. Con la idea muy gnóstica del Kenoma, el Pleroma y el Barbelo, que está directamente referenciada, ¿no? Con Ken, que es el novio de Barbie, ¿no? Y además con simbolismo que encontramos en otras películas, desde Dark City, Matrix, el show de Truman, todo eso está directamente referenciado en Barbie, claramente, ¿no? Claramente. Pero vamos, la idea de que el mundo en el que se vive es falso, ¿no? Con un discurso feminista, igual que Christopher Nolan en Oppenheimer lo lleva por una vía militarista, ¿no? En clave de guerra de Ucrania y todo esto, pero está ahí este simbolismo. Entonces, claro, 3 años después de esto, coincidiendo con que Christopher Nolan vuelve a estrenar película, La Odisea, de la que ya hemos hablado largo, tendido y quizás ya en exceso en este canal, pues aparece, ¿no? Entonces, claro, es interesante contraponer Backrooms de Kane Parsons y Obsession de Curry Baker, porque son dos películas que han coincidido como parte de un mismo fenómeno. Y claro, ¿dónde está esa conciliación de contrarios? Pues Backrooms está protagonizada por un alcohólico de mediana edad, violento, frustrado, fracasado, un poco a la manera del protagonista del Resplandor, una masculinidad tóxica, ¿no? Podríamos decir. Y la película Obsession, pues 3/4 de lo mismo, pero con otro ámbito, ¿no? Es un chaval impotente, sin carisma, aburrido, incapaz de conseguir a la chica con la que sueña, ¿no? Y que entonces recurre a una brujería para lograrlo. Pero es el mismo fenómeno, es una masculinidad tóxica, ¿no? En cierto sentido. Es un masculino capaz de reconciliarse con lo femenino, que es algo que ha logrado Internet. De nuevo nos está hablando de Internet. Toda esta cultura red pill, toda esta cultura de una masculinidad virtualizada que desprecia lo femenino y es incapaz de reconciliarse con ello, ¿no? De eso nos están hablando también ambas películas. Solo que Curry Baker nos habla, bueno, en ambas películas, claro, encontramos un enfrentamiento final entre lo masculino y lo femenino, donde lo femenino derrota a lo masculino. Es decir, en Obsession, ella acaba matando al chico, o acaba venciendo sobre el chico que muere, destrozada, pero acaba venciendo. Y en Backrooms, 3/4 de lo mismo. La psicóloga sí sobrevive, mientras que Clark no lo hace. Es decir, en Obsession vemos una fuerza femenina que desborda a lo masculino trata de contenerlo, pero no es capaz, ¿no? Finalmente. O sea, es esa incapacidad. ¿Por qué? Porque no tienen ninguno de los dos la voluntad necesaria. Las dos películas nos plantean, Backrooms y Obsession, nos plantean un masculino que es incapaz de ejercer su voluntad, como ellos quieren, para imponer orden en lo femenino, que es lo caótico, es lo informe, es lo acuático, es lo desbordante, ¿no? Por eso el título del episodio de Backrooms antes citado es Desbordamiento. De eso nos hablan ambas películas, de esa masculinidad impotente que no es capaz de imponer su voluntad. No es casual que la película haya fascinado a una juventud que ha crecido bajo la égida feminista, y utilizo esta palabra con toda la intención, égida, por el simbolismo femenino que tiene. Curiosamente, las dos películas han sido un reclamo para el público joven, de los milenaristas, los millennials, particularmente del público femenino joven. Cualquiera que se haya pasado por una sala a ver alguna de estas películas lo ve. Son casi todas chicas adolescentes las que han ido a ver estas películas. De hecho, el corto que subió ayer Kane Parsons ya tiene más de 1,5 millones y medio de seguidores, o sea, de visualizaciones, que es brutal, ¿no? Para 24 horas. La película de Nolan, como digo, que se ha estrenado ahora también, curiosamente, 3 años después. Nolan siempre estrena en verano, pero ha coincidido con estas películas. En taquilla coinciden ahora mismo todas, junto con Spider-Man y otras, han revitalizado bastante la taquilla este verano. La película de Nolan, que es la que ha seguido a la oscarizada Oppenheimer y que tiene bastantes líneas en común con ella, es La Odisea, de 2026, que ha planteado un odiseo, interpretado por Matt Damon, molesto para muchos, porque es un odiseo arrepentido, que como le ha dicho muy bien una periodista china a Nolan, pues es una concepción cristiana, no es una concepción pagana, y no había ese tipo de arrepentimiento. Entonces ese odiseo arrepentido está arrepentido por su victoria en Troya, porque él considera que la victoria en Troya ha supuesto la transgresión de la ley de Zeus. Y como ya dijimos, Plutarco, que es uno de los grandes exégetas de la cosmovisión griega posteriores a griega, ya desde un mundo latino decadente, Plutarco indicó que Zeus es indiferenciable de Themis, que es la justicia, que es la antigua ley. O sea, Zeus
está encarnado en su propia ley. Los dioses en la película de Nolan aparecen como la ley de Zeus, que es indistinguible de la presencia del propio dios Zeus, y que es algo clave en el argumento del film, porque toda la película se explica a través de la transgresión de la ley de Zeus, que es algo prometeico. De nuevo, es otra vez robarle a los dioses un fuego que les pertenece a ellos, la capacidad de hacer la voluntad más allá de la ley. De nuevo también nos lleva a algo casi crowleyano, ¿no? Haz tu voluntad, será toda la ley. Eso es lo prometeico. Entonces, lo importante de cara a lo que venimos señalando aquí es que la primera vez que el culto solar se vio oscurecido en Occidente fue con el triunfo de los llamados pueblos del mar, que es algo de lo que nos habla directamente Christopher Nolan en su película. Que históricamente hay mucha discusión sobre esto, pero dicen algunos que se corresponde con el pueblo cananeo. Es decir, los pueblos del mar serían los cananeos, un pueblo coexistente con el imperio fenicio, que se impuso sobre otras grandes civilizaciones contemporáneas al mito de Troya, como los micénicos, los hititas, los egipcios y demás. Entonces podríamos decir que un poco el mundo micénico y egipcio, que es el mundo solar, quedó superado por estos pueblos del mar, que es el pueblo de la talasocracia, como diría Cal Smith, que es el pueblo del desarraigo, que es el pueblo de la expulsión, que es también, según dicen algunos, el pueblo de la circuncisión, y que es estos pueblos del mar dedicados al comercio, ¿no? En vez de al cultivo. Y que, por lo tanto, olvidaron lo interior y se acabaron centrando únicamente en lo exterior, hasta dar lugar a esta civilización fáustica que ha dejado atrás cualquier cultivo de lo interior. Estos pueblos del mar, que están mencionados de manera explícita en la película de Nolan, se identifica con aquellos que transgreden la ley de Zeus, aquellos que muestran una actitud prometeica, ¿no? Al final de la película de Nolan sí se realiza una conjunción exitosa de contrarios, porque Odiseo y Penélope, el ánima y el ánimus, viajan juntos hacia el oeste en un barco fenicio de vela roja, marchando hacia el lejano lugar donde tiene lugar la puesta de sol, para honrar a los muertos, que es algo que no está para nada en la obra original de Nolan. Entonces, nosotros, en vez de subirnos al barco, nunca mejor dicho, de los que señalan, no, es que la obra original era esto y Nolan ha hecho lo otro, nosotros queremos entender qué ha hecho Nolan y por qué, sin simplificaciones, ¿no? Del estilo de la mentalidad antigua contra la moderna, sin simplificaciones del estilo, no, es que Nolan en el canto tal pone esto y Nolan no lo pone, no dice nadie, bueno, sin caer en eso, entender lo que sí pone Nolan y por qué lo pone Nolan y qué puede estar revelando Nolan como un director clave de la élite, que me parece mucho más interesante entender qué quiere decir Nolan y no por qué no ha hecho otra cosa. Bueno, haga usted su Odisea, si tiene talento. Y alguien se la quiere pagar, ¿no? Entonces, en la película de Nolan sí hay una conjunción exitosa, Odiseo y Penélope, hasta ahí, bueno, esto está en Homero, pero todo lo demás no está en Homero, y pone a los dos a viajar hacia el oeste, a rendir culto a los muertos, que es algo muy importante en la película de Nolan, y se ha pasado por alto, en un barco claramente fenicio, que es el que se ve toda la película, que la gente dice, ¿es un barco vikingo? No, es un barco fenicio, que era el mismo que vemos en la portada de The Economist del año 2026, con esa vela tan característica, que además en la película es una vela roja. Y ya hemos hablado hoy un poco del rojo. Para marchar a donde nace el sol, a donde se pone el sol, a la puesta de sol, preparándose para ese oscurecimiento solar, que es un momento de entrar en una zona liminal, una zona de tránsito, que es precisamente lo que es también una backroom. Entonces, las exequias al culto solar en esa victoria de los pueblos del mar, en espera de tiempos mejores, que creo yo, es lo que los nazis tuvieron que más o menos sentir cuando la cosa se puso complicada. Los nazis de la Sociedad Thule, por ejemplo, en 1945, digo yo, ¿no? Entonces, lo más interesante aquí en esta lectura de Odiseo realizada por Christopher Nolan, en clara continuidad con el relato biográfico que él ya hizo, Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy en su película de 2023, es que si Oppenheimer estaba arrepentido de la bomba atómica, Odiseo lo estaba haber ganado en Troya, que es algo que hace referencia a toda la historia norteamericana, de ganar la Segunda Guerra Mundial, ir a Vietnam, ir a Afganistán, ir a Irak, ir al Golfo, y suponemos que en el futuro haber ido a Irán, ¿no?
arrepentirse, ¿no?, de ello más adelante, que es algo que vemos en otros científicos de la época, no solo en Oppenheimer, vemos en Alan Turing, en John von Neumann, en Norbert Wiener o en el Víctor Frankenstein de Mary Shelley, que es el que crea un golem, crea el monstruo y después acaba arrepentido, ¿no?, porque se ha dado cuenta de que él no podía dominar al fruto de esa transgresión que ha cometido, ¿no? Y acaba atravesado por esa paradoja de sus descubrimientos, de sus contribuciones, esa paradoja moral. He hecho algo que es progreso, pero ese progreso no es moral, ¿no? No es bueno. Como confiesa Odiseo a Penélope en la película de Nolan, nosotros somos los pueblos del mar, se dice literalmente en la película. Teniendo en cuenta además que Oppenheimer fue acusado en los años 50 de rojo por comunista, ¿no?, que es algo que aparece también en la película de Nolan. Entonces, sabiendo que el próximo proyecto de Kim Parsons es hablar de un hombre del sol, de un Sandman, de un hombre solar, que a mí no sé por qué me ha recordado a este otro libro, y es el último que voy a sacar hoy, que es El Rey Amarillo, de Robert Chambers. Aquí lo tenemos. Libro fundacional del horror cósmico, libro que influyó a numerosos autores, entre otros a Howard Phillips Lovecraft, que ha influido a Thomas Ligotti, que ha influido a Nick Pizzolatto en la primera temporada de True Detective, ¿no?, donde muchos conocimos esta historia, y que nos habla de eso, de varios relatos donde tiene lugar un espacio liminal, y ese espacio liminal está dominado por una entidad que es el Rey Amarillo. Bueno, curioso, ¿no? Curioso. Tenemos chicha aquí. Entonces, yo creo que ese Sandman, que digo que a mí subjetivamente solo oírlo me recuerda al Rey Amarillo de Chambers, ese Sandman de Parsons, pues yo creo que puede seguir sin saber ni de qué va ni nada. Esto es una especulación en el aire que puede ser desmentida en 5 minutos en cuanto se diga, no, la película va de... Oye, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo diría que es bastante creíble que siguiendo esta línea de continuidad y viendo que en Hollywood se trabaja desde detrás, es decir, que más allá de las inspiraciones concretas de Kim Parsons, de Christopher Nolan, de los guiones que hagan, que no hagan, etcétera, está claro que hay estudios detrás que tienen una serie de cultos y que por lo tanto van a hacer un trabajo para mandar un mensaje, en cierto sentido, para hacer un trabajo con el inconsciente, un trabajo simbólico, pues yo creo que tendría sentido que el siguiente trabajo, ese trabajo sobre Sandman, esa obra llamada Splendor, y de la que Parsons solo nos ha adelantado una imagen enigmática de un viejo tratado alquímico del siglo XVII, que es un sol, un hombre con cabeza de sol sosteniendo 3 flores, en una silla en mitad de un locus amoenus, de un paisaje idílico, pues yo creo que se podría afirmar que va a seguir con esta línea prometeica, siguiendo con la tradición hollywoodense de que allí nada ocurre al azar. Recordemos que California es la tierra prometida, según Elena Blavatsky, la principal autora teosofista del siglo XIX, que sabemos que David Lynch y sobre todo su colega Mark Frost tuvieron bien estudiada. Que todo esto, no lo olviden, pueden ser especulaciones de un día demasiado caluroso en el que, bueno, pues sencillamente he roto mi idea de no aparecer por aquí por YouTube en 15 días. Lo he roto y me he pasado por aquí para hablaros de todo esto, para recomendar la lectura de La corte de Lucifer de Otto Rahn. Le demos más o menos crédito. Yo creo que aquí es donde mejor está contenido el esoterismo nazi. Este es el libro clave para el que quiera entender el esoterismo del Tercer Reich, creo yo. Y para terminar, una figura que está y no está en el esoterismo nazi es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, cuando accede a ser el director en Suiza de una publicación de psiquiatría, después de que el anterior director sea destituido por oponerse al nazismo, Carl Gustav Jung no es, o sea, es nombrado, y de hecho, durante su periodo de ser director, pues se produce, bueno, loas a Hitler directamente y dedicaciones a Goebbels, es una dedicatoria a Goebbels. Pero al mismo tiempo se sabe que Carl Gustav Jung se convierte en un agente doble, como suena, para la OSS, esto está demostrado, es el agente 488, si no me equivoco, de la OSS. Y Allen Dulles, el fundador de la CIA y antes miembro de la OSS y miembro de los Caballeros de Malta y hermano de John Foster Dulles y tío de otro importante Dulles,
esa es otra historia. Bueno, y también persona involucrada en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente del expediente dedicado a investigar el asesinato de Kennedy, pues dijo que nunca se valorará suficiente la labor llevada a cabo por Carl Gustav Jung durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que, ojo con lo que hizo Jung en calidad de agente doble, pero yo creo que es evidente que en cierto sentido mostró una simpatía hacia el Tercer Reich, porque aunque fuera suizo, la familia de Jung era alemana y en recuperar esos mitos alemanes Jung no podía estar más que de acuerdo. Ahora, para descargarse después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber trabajado para la OSS, es decir, para el bando norteamericano, Jung escribe un texto donde habla de Hitler en clave de Wotan, y que es un texto clave también, y ahí ajusta bastante cuentas. Pero claro, ese doble papel de Jung como agente doble, ese hombre que estudió tanto lo consciente y lo inconsciente, nos lleva de nuevo a una cosa que mencioné antes de pasada y que quiero retomar antes de terminar, que es esa imagen del hombre con cabeza de sol y 3 flores en la mano, un poco llevando a cabo la obra alquímica, podríamos decir. La obra alquímica, que es integrar todo eso, el alma, el cuerpo, el espíritu, el sol, la luna, la tierra, en un mismo ente, una misma integración, esa conciliación de opuestos, que si lo piensan ustedes, la propia idea de conciliación de opuestos parte del trauma. Es decir, que como toda cosmogonía o como todo análisis, siempre hay un trauma, una caída, ¿no? Una expulsión del paraíso en cualquier relato mítico, o un trauma en cualquier relato personal, que es el momento iniciático en el que se produce la disociación, se produce la fragmentación, y a partir de ahí es necesario hacer un trabajo, la búsqueda del vellocino de oro, la búsqueda del grial, lo que ustedes quieran, para restaurarlo. Bueno, pues hay una profesora, una historiadora, la doctora Lynn Brunet, que estudió este tema como historiadora en Jung. Escribió un libro que se llama Answer to Jung, Respuesta a Jung, que es un juego clarísimo con el libro de Jung, Respuesta a Job, que es uno de los libros más abiertamente gnósticos de Jung. Y en este libro pues hace un trabajo de exploración formidable de la figura de Jung, hablando, por ejemplo, de esa faceta de Jung como científico y como gnóstico, cómo conciliaba ambas cosas, ¿no? Como un hombre que era un médico suizo perfectamente profesional, al tiempo podía llevar un anillo como lo llevaba con un uroboros, ¿no? Gnóstico. Lo explica perfectamente, como un tipo que de día veía a sus pacientes, escribía textos perfectamente racionales sobre alquimia, de pronto por la noche tenía visiones, escribía su Liber Novus, más tarde publicado como libro rojo y ahora ya publicado en bruto como libros negros. Bueno, pues ella da su propia respuesta. Aquí hemos hablado de muchos autores junguianos en el canal y probablemente sigamos haciéndolo. El último, pues hablamos de Peter Kingsley en Catafalco, que ofrece una de las respuestas más sofisticadas al enigma de quién era Jung. Y Lynn Brunet va por otra vía. En su libro, en Answer to Jung, lo primero que hace es recorrer la propia familia de Jung. Interesante. Entender a Jung como Nepo Baby, literalmente, un chico que viene de un linaje de poder, puesto que uno de sus antepasados, llamado Carl Jung, era alquimista. Otro de sus antepasados, su abuelo, también llamado Carl Jung, a veces escrito con C, a veces con K. Por cierto, Carl Gustav Jung, el que estamos hablando, su nombre real es con K, pero él decidió cambiarlo a C. Su abuelo era el máximo representante de la masonería en Suiza. Su abuelo era el gran maestre de la masonería suiza. El abuelo de Carl Gustav Jung era el gran maestre de la masonería suiza. Lo cuenta el propio Jung, tampoco nada nuevo en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, su autobiografía. Pero era el máximo representante, no era un cualquiera, era el máximo representante. Y a partir de esto, sobre todo esta relación, Lynn Brunet, que es historiadora, repito, no es psiquiatra, pero ella aplica la psicología junguiana al propio Jung. Algo interesante, porque Jung también trató de hacerlo toda su vida. Él quería dar respuesta a sus visiones según su teoría. Es decir, su obra teórica hay que entenderla, primero de todo, como un intento por sanarse a sí mismo, uno, como señala Lynn Brunet, y dos, por sanar a Occidente, como muestra Peter Kingsley. Entonces, es decir, por coger algo fragmentado, sea Occidente, como muestra Peter Kingsley, o sea su propio ser, como muestra Lynn Brunet, y
convertir aquello que está roto en algo ligado y a ayudar a que otros realicen eso, como médico, ¿no? Como médico que siempre se miró un Paracelso, era su gran ejemplo, ¿no? Por eso escribió la Paracélsica, Jung. Entonces, analizando sus sueños, Lynn Brunet y las visiones del libro rojo, llega a la conclusión, y es una conclusión muy dura, es una tesis de la propia Lynn Brunet, de que de niño Carl Gustav Jung sufrió abuso sexual. Fue un niño traumatizado, pero no un abuso sexual cualquiera. No sencillamente que hubiera un enfermo, un hijo de puta, un desequilibrado en su familia y le hiciera eso. No, hay algo más. Lynn Brunet nos dice que ese abuso es un abuso ritual. Es decir, que como su familia era parte de la élite suiza, médicos, masones, pues Jung fue abusado como parte de un rito y fue inducido a esa temprana experiencia traumática que le marcó a lo largo de toda su vida. Esto es duro, ¿eh? Es duro pensar eso. Entonces, según Lynn Brunet, también los procesos imaginativos descritos en el libro rojo, en el Liber Novus, que luego han sido publicados en bruto en los libros negros, se corresponden con los rituales de las sociedades secretas, no son al azar. Es decir, todos esos procesos arquetípicos, imaginativos, simbólicos y demás de Jung son en realidad una forma de encriptar los rituales de las sociedades secretas que él conocía bien. Sobre todo dos en las que sabemos que Jung participó en la masonería. Jung era masón, entre otros da testimonio de ello Miguel Serrano. En el Cordón Dorado, no, en Hitler el último avatar, no. Bueno, no me sale. En el otro libro de la trilogía esotérica, hitlerista, Miguel Serrano cuenta, ya me vendrá el nombre, lo tengo ahí en la librería, cuenta Miguel Serrano que él rompe con Jung a partir de que él se entera de que Jung es masón. Él lee las memorias de Jung y dice, pero este hombre dice que es masón, él también, no su abuelo, él. Y entonces rompe con él. Porque Miguel Serrano odiaba la masonería. Su tío, Vicente Huidobro, célebre poeta, era masón y Miguel Serrano lo defenestraba por ello, no quería ni verlo. Entonces rompió con Jung. Vale, Jung era masón. Pero Jung no solo era masón, y no hablamos de un masón, como ya dijimos el otro día, un masón de los grados azules, de los grados bajos. No, era un masón, un alto masón. Jung era un alto masón. Por eso también quizás Stanley Kubrick se refiriera tanto a Jung en sus entrevistas, por ejemplo, hablando de 2001, una odisea al espacio, ante un periodista japonés, que dice que él lo que estaba tratando era de trabajar cinematográficamente con las teorías de Jung. No solo es eso, sino que Jung era Rosacruz, que es una sociedad secreta, como ya hemos dicho, mucho más importante y mucho más ligada a la alquimia. De hecho, podremos decir que a partir de la publicación de las bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz, que es un autor ficticio, es un seudónimo, igual que antes hemos hablado de un libro de alquimia atribuido a Zoroastro, evidentemente no es de Zoroastro, sino que los autores o el autor anónimo de ese libro, probablemente Rosacruz, se esconde detrás de ese seudónimo. Entonces, Jung era Rosacruz. Y en sus notas privadas, Jung ya se da cuenta de que sus sueños se corresponden con un abuso ritual. Él mismo entra ahí, pone un pie, pero lo quita inmediatamente aterrorizado. Aún así, Jung habló de la fragmentación del espíritu, que es algo que bueno, pues que según esta profesora, según Lynn Brunet, pues supone un reconocimiento por parte del psiquiatra suizo del profundo efecto que tuvo el trauma en su propia psique, que es el efecto, como toda trauma, de generar una tabula rasa, de partir en dos la vida de un individuo, el antes y el después del trauma, y bueno, pues de generar ese proceso de catábasis y anábasis, dependiendo de si se consigue llegar a alguna parte de autoconocimiento después de ese trauma, o si ese trauma ha valido para partir la persona en dos y que otros, y esto es lo interesante, utilicen el trauma. Pero claro, si entendemos la historia de Occidente como un trauma, ya desde la expulsión del paraíso es un trauma, ya la crucifixión de Cristo es un trauma y el hacer de la cruz el símbolo
pues es traumatizar a todos aquellos que adoran a Cristo y pasamos siempre por Cristo a través del trauma, no vemos a un Cristo sin el trauma, nos han ensuciado la mirada porque solo veamos a Cristo a través del trauma. Tampoco es casualidad el simbolismo de la rosa cruz, que es un simbolismo de conjunción de contrarios, la rosa, el símbolo sexual, vaginal, femenino, y la cruz, símbolo viril, masculino, pero traumático. Entonces, claro, toda la historia de Occidente es una historia de la traumatización, pero es que el propio Jung es un señor traumatizado y su propia biografía es una biografía traumatizada y su propia obra es una obra traumatizada sin la cual no entendemos nada. Entonces, claro, ¿hasta qué punto Jung controla su propia biografía o está respondiendo a un trauma? ¿Hasta qué punto todos nosotros seamos traumatizados duros, como el que haya tenido una experiencia también de abuso, o seamos traumatizados blandos, como los que somos abusados diariamente por los medios de comunicación, por los medios culturales y demás? ¿Hasta qué punto todo lo que hacemos no es más que remar a contracorriente del trauma que nos han dejado impreso? Habría que preguntarse Kane Parsons hasta qué punto es consciente de esto, hasta qué punto también forma parte de esta dinámica traumática. Y sobre todo, yo creo, y ya con esto cierro, que la película Backrooms, que es un cambio enorme dentro de la mitología Backroom, porque en los cortometrajes no hay psicología, no hay personajes fijos. Hay retazos, alguna cosilla que se repite, algún personaje que reaparece, pero no hay casi psicología. Aunque los retazos psicológicos que hay es gente traumatizada por la backroom. Pero en la película, Kim Parsons nos habla de un hombre y de una mujer traumatizados. Un hombre traumatizado por sus experiencias violentas y una mujer traumatizada por la demolición de su casa, que es la psicóloga. Y nos habla de cómo proyectan su trauma en la backroom y cómo tratan de sanarlo ahí y no. Y como el protagonista, Clark, fracasa y es devorado por el monstruo que él mismo ha generado, que su trauma ha generado en la backroom, ¿no? Y la psicóloga que parcialmente parece que algo más, porque ella recoge una piedra fuera, en el exterior, que tiene que ver con esa demolición de la casa, con su trauma, que después dentro la va a salvar la vida, la va a salvar del monstruo, la va a salvar de Clark. Pero lo que está claro es que Kane Parsons escoge hablar en cine de la backroom a través del trauma. Y creo que esa es finalmente la última conexión de todo este simbolismo que hay de todo este esoterismo que hay en las backrooms de Kane Parsons, ¿no? Que es la cuestión traumática, ¿no? Y el propio Lucifer, ya que estamos con Otto Rahn, con el esoterismo nazi y demás, el propio Lucifer, bueno, pues es la historia de un trauma. Y él mismo, Lucifer, según ese relato que recoge Otto Rahn, pierde algo con el trauma, que es la piedra que tiene en la frente y que otros deben encontrar, que es el grial, que es el vellocino de oro, pero que está perdida. Entonces, algo que se pierde y se ha de recuperar, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede recuperar? ¿Hasta qué punto es reversible el trauma? Esa ya sería otra cuestión, que probablemente va en la biografía de cada uno y en la vida de cada uno, y es tan íntima que hablar de ellos, vulgarizarlo. Pero creo que era interesante romper las vacaciones, traer esto hoy. Espero que les haya resultado de interés. Y nada más, ahora sí lo vamos a dejar aquí. Gracias por escuchar el programa. Les leo en comentarios, como siempre. Gracias también por los mensajes de los últimos días, deseando descanso. Como ven, soy un workaholic de YouTube y, bueno, pues otro se queda solo y se va a discotecas y a bares y tal. Y yo, como soy un aburrido, pues me quedo aquí rodeado de viejos libros, viendo documentales cortos de Kane Parsons, información sobre su mitología y al final está la cosa que digo, bueno, si alguna entra en el blog, ¿por qué no compartir, aprovechando que otra vez la backroom está a la orden del día, compartir las reflexiones en el canal? Así que nada, no se pierdan el próximo programa que subiremos, que saldrá este fin de semana, si nada falla, y que es una conversación muy interesante con dos amigos, Ángel y Edgar, que nos abrieron su casa y nos llevaron a una de las más grandes madrigueras de conejo que hay de internet. Así que de madriguera a madriguera, y tiro porque me toca, seguimos ampliando habitaciones de esta backroom que es internet, backroom amplísima, y también de esta pequeña backroom que es nuestro canal Pura Virtud. Gracias por estar ahí una semana más. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto, que tengan buen final de agosto.